Bienvenido al capítulo 1 de esta serie. Qué bueno que decidiste seguir. En el video pasado hablamos sobre esta brecha, ese espacio entre tu talento y tu corazón. Y dijimos que la respuesta está en recalibrar nuestro ser al modelo de Jesús. Y para cerrarla, tenemos que empezar por la fuente. Si yo te pregunto, ¿qué es lo más importante en la alabanza? La mayoría me dirá el sonido, la unción, la excelencia musical, las luces. Y todo eso es genial, pero no es la fuente. Es el resultado, pero no la fuente. En los más de 15 años que he tenido sirviendo, he aprendido que la plataforma es solo una pequeñísima parte de la vida de adoración real. Nos enfocamos tanto en las técnicas, los sonidos, los instrumentos, los efectos, que nos olvidamos del modelo principal, el carácter de Jesús. Si hay algo que he aprendido en mis más de 15 años en esto de servir a Dios con la música, es que el escenario es solo una pequeña parte de una vida de adoración profunda y real. Muchas veces nos enfocamos en las técnicas, los sonidos, las luces, y es genial, claro que sí, pero quiero llevarlos más allá, a la fuente de todo, el carácter de Jesús. Imaginen esto, Jesús es el modelo definitivo para cada uno de nosotros, sus seguidores. Y no estamos hablando de seguir una lista de reglas religiosas aburridas o de rituales vacíos que nos alejan de Él. Nada de eso. Estoy hablando de una transformación genuina. Es justo ahí, en esa vida transformada, donde reside la verdadera adoración. Detengámonos ahí un segundo. ¿Qué tan poderoso es eso? La verdadera adoración, la que buscas, no reside en la progresión perfecta de acordes. No reside en el arreglo vocal a 3 voces, reside en la vida transformada. La música es el canal, es el lenguaje, pero la adoración es la vida misma. Y esto es lo que se nos olvida. ¿Sabes por qué? Porque la música se aplaude, la técnica se nota. Un solo de batería increíble genera emoción visible e inmediata. Cuando el vocalista alcanza la nota más alta, la gente levanta las manos y se emociona, pero la vida transformada, la paciencia, la humildad, el perdonar rápido a aquellas personas que se equivocaron, eso pasa en lo secreto. No genera aplausos y por eso naturalmente nos enfocamos en lo equivocado. Nos enfocamos en el resultado visible y no en la fuente invisible. Piensen en el Sermón del Monte. Ese discurso increíble que Jesús dio y que encontramos en Mateo 5, 6 y 7. No es solo una predicación más, son las enseñanzas más profundas de Jesús sobre cómo vivir una vida que realmente le agrada a Dios. Es nuestro manual para cultivar el carácter de Cristo en nosotros, siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Ok, como músicos amamos los manuales, ¿verdad? Amamos el manual de Ableton Live, el manual de la nueva consola, el tutorial de YouTube sobre cómo ecualizar una voz o el mejor sonido del pad para teclado. Pasamos horas en YouTube viendo tutoriales para aprender a usar una nueva herramienta. Y eso está bien, es parte de la excelencia. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú y yo tratamos Mateo 5, 6 y 7 como el manual de operaciones de nuestro ministerio de alabanza? ¿Y sabes la diferencia? Un manual de un plugin te da un mejor sonido por una temporada. El manual del Sermón del Monte te da el mejor carácter por la eternidad. Jesús nos dio el manual y a veces lo ignoramos porque estamos muy ocupados afinando nuestro instrumento. Y mira la consecuencia de usar este manual. Cuando aprendemos a vivir según el estándar de Jesús, la consecuencia directa es una vida que es una constante ofrenda de sacrificio, un sacrificio vivo, si quieren llamarlo así. Esto no solo nos transforma a nosotros, sino que nos capacita para impactar a nuestra comunidad, llevando el discipulado a la práctica y aplicando principios bíblicos en cada cosa que hacemos. Suena potente, ¿verdad? Porque lo es. Impactar a nuestra comunidad. Romanos 12:1 dice, presenten su cuerpo como sacrificio vivo. ¿Y qué es un sacrificio vivo para un músico de alabanza? Esto significa que tu adoración no empieza el domingo a las 10 a.m. cuando te subes a la plataforma. Tu adoración empezó el lunes en cómo trataste a tu familia cuando estabas cansado. Empezó el martes en cómo reaccionaste en el tráfico. Empezó el miércoles en tu honestidad en el trabajo o la escuela. Un sacrificio vivo es cuando el director de alabanza o hasta el ingeniero de sonido
Te pide por el talkback que bajes el volumen de tu amplificador o que toques más suave. Y tú lo haces con una buena actitud, sin poner caras, sin sentirte ofendido, aunque creas que tienes la razón. Eso es un sacrificio vivo. Es cuando terminas de tocar y en lugar de irte corriendo a casa, te quedas a enrollar cables, que ni siquiera son tuyos, pero que solamente lo haces por servir. Eso es el sacrificio vivo, es adoración pura. Y esto nos lleva al punto central, al título de este capítulo. La verdad es que vivir una vida conforme al carácter de Cristo es en sí misma una vida de adoración que le agrada a Dios. Es más, el carácter de Jesús es el carácter de un adorador en espíritu y en verdad. Por eso lo decimos sin miedo. Jesús es el adorador perfecto. Cada cosa que Él hizo, cada decisión, cada respiro agradó al Padre. Su vida completa fue una ofrenda continua de adoración a Dios. Ese es el ejemplo máximo. Su vida completa, no solo su tiempo en el templo, fue una ofrenda. ¿Entendemos lo que esto significa? Significa que la forma en que Jesús se relacionó con los fariseos, la forma en la que Jesús trató a la mujer samaritana, la forma en la que oró en Getsemaní, todo eso fue adoración. Su vida pública y su vida privada eran una sola cosa, eran coherentes. Y esto nos lleva a una conclusión que puede ser dura, pero es verdad. Tu vida fuera de la plataforma le da peso y autoridad a tu vida sobre la plataforma o se la quita. Entonces, ¿qué significa para ti y para mí como músicos? ¿Significa que tenemos que ser perfectos y que si fallamos ya no podemos adorar? No, claro que no. Somos salvos por gracia. Si fuera por perfección, podría subir al escenario y nadie se daría cuenta. Significa que el Sermón del Monte no es un montón de reglas para sentirnos culpables y alejarnos. Al contrario, es una invitación directa a que hagamos realidad estos principios en nuestras propias vidas. Es vivir libres, firmes en la libertad que Cristo nos dio y que cada una de nuestras acciones sea una respuesta inmediata a ese amor inmenso por Dios y por el prójimo. Esta es la esencia de una vida de adoración constante, con Jesús como nuestro faro. Pausa para afinar. Y es aquí donde aterrizamos esto. Esta es nuestra pausa para afinar de este capítulo. Si la vida de Jesús fue la ofrenda perfecta, ¿cómo reflejamos nosotros ese mismo carácter de adorador en nuestro día a día, lejos del escenario? Cuando no tienes el bajo colgado, cuando no estás frente al micrófono, cuando el baterista no tiene baquetas en la mano, ¿sigues siendo un adorador? Esa es la pregunta de este capítulo y quiero que seas honesto y respondas en los comentarios. Y no quiero solamente una respuesta genérica como ser mejor persona y ya. Quiero que seas más específico. Piensa esta semana en qué situación específica, con qué persona, en qué lugar tu carácter de adorador va a ser probado. ¿Y cómo planeas reflejar a Jesús en ese momento? No es para juzgarnos, es para crecer juntos. Déjamelo abajo. En verdad quiero leerte y que iniciemos esta conversación. Ok, ya establecimos el fundamento. Jesús es el modelo. Su carácter es la fuente de la adoración, no nuestra música. Pero seguro estás pensando, ok, Gama, entiendo. El carácter es primero, lo capto. Pero eso es enorme. Cultivar el carácter de Cristo suena increíble, pero suena súper abstracto. Suena a algo que tomaría toda una vida. ¿Por dónde empiezo hoy? Y tienes toda la razón. Es una pregunta justa. Pero la belleza de esto es que Jesús no nos dejó adivinando. No nos dijo, sean buenos y se fue. Nos dio un mapa claro, un desglose, el ADN de su corazón. Y de eso se trata el próximo capítulo. Si ya te suscribiste, estás listo. Haz clic ahora mismo en este video para ir directamente al capítulo 2 y descubrir juntos las bienaventuranzas, el carácter del adorador. No te quedes a la mitad del viaje. Te veo por ahí.